Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Tú eres el que sacia de bien nuestras bocas. Tú eres el que nos rejuvenece, Señor. Somos lo que somos por tu gracia. Si algo hemos hecho, Señor, no hemos sido nosotros, sino que tu gracia en nosotros. Recibe honra, gloria, Señor. Recibe la adoración, la exaltación. Eres santo, santo. Eres santo, 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 santo eres, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por el poder de tu amor que nos sostiene aún cuando estamos débiles. Nos rejuvenece cuando estamos ya cansados, agotados. Gracias, Señor. Llévate toda carga de los hombros. Padre, te ruego por cada vida que se ha hecho presente en esta mañana. Los que están, Señor, en sus hogares viendo esta transmisión. Sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole nuevas fuerzas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, abunde en los corazones. Y que tu palabra traiga refrigerio a sus vidas. Sea ungüento, Señor, a esos cuerpos adoloridos. Gracias por la palabra que será ministrada. Háblanos, transfórmanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Dios añada bendiciones a todos nosotros, ¿verdad? Abra su Biblia en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Cuando usted lo tenga puede decir un hermoso amén. Y dice las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia de Cristo dice amén. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es cómo reaccionamos ante la adversidad. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? La adversidad es un estado de sufrimiento, de dificultad, el cual puede incluir angustias, problemas, pruebas, decepciones. Y cuando estamos enfrente de esa adversidad, ¿cuál es nuestra reacción? El apóstol Pablo, que escribe la carta a los Corintios, abre su corazón y nosotros con mucha reverencia debemos de leer lo que Pablo dice, porque él abrió su corazón a la iglesia de Corintio. Hay personas que abren el corazón en contarnos cosas muy íntimas, ¿verdad? Y es importante que nosotros
nos mantengamos fieles a lo que recibimos, a lo que nos contaron, leales a lo que nos dijeron. Porque desde luego alguien abrió su corazón es porque confió en nosotros. Pero aquí Pablo descubre su corazón y nos muestra su dolor y su gloria. Y como consecuencia de grandes revelaciones que recibió de parte del Señor, el apóstol San Pablo, también se le dio un aguijón en su carne para que lo mantuviera humilde. Pablo le pidió a Dios que se lo quitara. Y en 3 ocasiones le rogó al Señor: Señor, quítalo, este aguijón en mi carne. Dios no se lo quitó, pero le dio la fuerza para soportarlo. A mí me llama la atención cuando Pablo escribe esta carta. En el capítulo 11 habla de todo el sufrimiento que ha vivido. Algunos historiadores dicen que el aguijón de Pablo era la afrenta que vivía por el pasado, por haber consentido la muerte de Esteban, por haber asolado la iglesia, y que cada vez que lo miraban predicar decían: este es un asesino. Algunos dicen que esa era su afrenta, otros dicen que era una inclinación a un pecado sexual, otros dicen que era una enfermedad. Y hay un historiador que dice que Pablo padecía de una enfermedad que era como un aguijón cuando le llegaba el dolor, que quebrantaba su cuerpo ese dolor y que lo hacía retorcerse, angustiarse, lamentarse, llorar del dolor cuando venían. Otros historiadores dicen que era epilepsia lo que le daba, pero en sí, hermano, lo que aquí Pablo describe era un aguijón en la carne, un sufrimiento en su carne. Dice que por el contexto de las enfermedades de ese entonces, había una enfermedad que era un dolor en la cabeza fuerte, daba a los ojos, se iba al pecho, al estómago, que la persona era tan quebrantado por el dolor, que era ese dolor insoportable. Realmente Pablo no describe cuál era ese aguijón, pero cuando enfrentó el aguijón, le dijo al Señor: Señor, quítamelo. Pero el Señor no se lo quitó. Así actúa Dios. No nos baja el listón, sino que nos capacita para superarnos, para superar cualquier adversidad. El apóstol Pablo sabía y entendió en ese momento que Dios no le había querido quitar ese aguijón para que él se mantuviera con humildad. Hay cosas que no entendemos, pero Dios sabe lo que hace. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios sabe lo que hace y por qué lo permite. En cierta ocasión había un siervo que amaba a Dios y temía a Dios y le servía al rey. Y la frase favorita de este siervo era: Dios sabe lo que hace. Un día el rey, junto con este siervo del rey, se fueron de cacería. Y de pronto salió un león y atacó al rey. Le atacó su brazo. Y comenzó el león a extraer la piel del brazo del rey. Y comenzó a luchar el rey, hermano, por su vida. Y su brazo de león no lo soltaba. Vinieron los siervos del rey y lograron dominar al león, quitárselo de la boca al rey, y se lo llevaron. Y mientras iba el rey cargado por su siervo, el siervo que temía a Dios le dice: tranquilo, rey, Dios sabe lo que está haciendo.
Dios sabe lo que hace. Cuando le pasó el dolor al rey y al ver que su brazo cómo había quedado, mandó a llamar al siervo y le dijo: ¿por qué tú me dices a mí cuando yo estaba sufriendo que Dios sabe lo que hace? ¿No me viste sufrir? Habiendo tantos siervos ahí, ¿por qué me atacó a mí siendo el rey? Y el siervo le contestó: ¿sabe por qué, rey? Porque Dios sabe lo que hace. Se enojó y lo mandó a la cárcel y le dijo: no saldrás de ahí hasta que a mí se me dé la regalada gana de sacarte. Un día se levantaron unas etnias, se levantaron rebeldes contra el rey y lo lograron aprisionar y se lo llevaron cautivo al rey. Llegó el rey, lo llevaron al templo donde adoraban a sus dioses, los de esta etnia, y dijeron: vamos a sacrificar a este hombre porque nuestros dioses nos han dado la victoria. Y llevaron al rey y lo pusieron en el altar, y ya por sacrificarlo, por matarlo, entonces el sacerdote dijo: no, este hombre está fea esa ofrenda, mire cómo tiene el brazo, no sirve como ofrenda, sáquenlo, quítenlo, que se vaya. Y el hombre se salvó porque el brazo lo tenía así. Salió corriendo feliz, y lo primero que fue a buscar fue al siervo. Al siervo que le dijo: ¿sabe qué, señor? Dios sabe lo que hace. Le digo: mira, lo sacaron, se sonrió alegre, feliz, le dice: mire, verdaderamente Dios sabe lo que hace. Dios permitió que el león me atacara para que hoy reservarme la vida. Hoy estoy con vida, gracias porque Dios usó el león que atacara mi brazo. Y le dice aquel siervo: es que Dios sabe lo que hace, Señor. Pero una pregunta, le dice el rey: ¿por qué Dios permitió que yo a ti te llevara a la cárcel, te mandara a la cárcel? ¿Por qué Dios te mandó a vos a la cárcel? Y el siervo le dijo: ¿sabe qué? Es que Dios sabe lo que hace. ¿Sabe por qué? Le dice: porque si yo hubiese estado libre, yo hubiera andado con usted. Y usted sabe que yo nunca lo hubiera dejado. Y ahí el sacrificado no hubiera sido usted, hubiera sido yo. Y Dios permitió que yo entrara a la cárcel para guardarme a mí. Y permitió que el león lo atacara para librarlo a usted. Mi rey, Dios sabe lo que hace. Por eso Pablo dijo: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué se me permitió este aguijón en la carne? ¿Por qué Dios permitió esta adversidad? Para mantenerme humilde, para mantenerme dependiente. Hay gente que le dice a Dios: Señor, yo quiero ser millonario. Y Dios le dice: yo no te voy a hacer millonario, porque el día que seas millonario ya no vas a depender de mí. El día que tengas dinero ya no, ni te vas a acordar de mí. Cuando estás con esas necesidades tan fuertes es cuando logras volverte a mí. Y muchas personas, hermano, buscan a Dios solo cuando están así. Entonces, Dios sabe lo que hace. Y es sencillo entender que el Señor tiene el control, que Él nos ama y que la adversidad, la angustia que pasamos, vale la pena decir: Señor, el control lo tienes tú. Pero ¿cómo reaccionamos? La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron sufrimiento y cómo reaccionaron ante él. Por ejemplo, José era el hijo favorito de su padre. Eso lo llevó a que sus hermanos le envidiaran. Y los hermanos de José hicieron un plan perfecto y lo tomaron, lo vendieron como esclavo. Le dijeron a su padre que una bestia lo había devorado, pero la realidad es que lo habían vendido como esclavo. Y José, después de ser el hijo favorito, pasa a ser un esclavo en una casa de personas desconocidas. Un esclavo perdía sus derechos totalmente. Y ahí José se sometió a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que siendo esclavo llegó a ser mayordomo y aparentemente ya estaba todo bien. Hermano, Dios permite las adversidades en nuestra vida para irnos conduciendo
a la perfección. Dios nos va perfeccionando a través de muchas adversidades. Por eso Santiago dice que es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el proceso de la perfección. Santiago capítulo 1. Porque el resultado de la prueba produce en nosotros paciencia. Y José estaba ahí, aparentemente todo estaba bien, pero la señora, la esposa del jefe, se enamoró de él. Hizo un plan para tratar de acostarse con ese muchacho. Él fue leal a Dios, fiel a Dios, y esa fidelidad lo llevó a la cárcel. Y estando en la cárcel, olvidado, sin esperanza, Dios permitió que llegaran dos funcionarios del rey y José interpretó los sueños de esas personas, se le cumplieron, y más adelante, usted conoce la historia, José llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Por la palabra de José se abrían o se cerraban los graneros. Dice Faraón, después de mí, el más importante y con más autoridad es este hombre llamado José. La adversidad lo llevó a ser la persona más importante, pero en la adversidad él reaccionó con fidelidad a Dios. Él mantuvo su confianza, su fidelidad, su integridad con Dios, porque cuando nadie lo miraba, él pudo haber dicho: aquí no está el jefe. Y la mujer ahí coqueteándole en una posición terrible para que él cayera, pero José fue íntegro a Dios, reaccionó con integridad. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Moisés, el príncipe de Egipto, pero después pasa a ser un pastor, pasa un proceso en el desierto, llega a Madián y ahora es pastor y comienza Dios a procesarlo, pero él, hermano, se mantuvo, dice en Hebreo 11, como viendo al invisible. Los procesos de Moisés fue porque Dios lo estaba preparando para ser el libertador de Egipto. Y me llama la atención también David. David era el menor de sus hermanos. La Biblia dice que él era el pastor de las ovejas de su padre, no eran ni suyas. Y este muchacho, allá donde aparentemente nadie lo observaba ni le prestaba mucha importancia, Dios lo estaba capacitando en el olvido, donde nadie estaba, para ponerlo en un lugar importante. Por eso es que la confianza en Dios a nosotros nos debe tener en paz. Tranquilo, David allá estaba y lo mandaron a llamar. El hombre más importante de Israel, el profeta más importante de Israel, mandó a llamar a David para ungirlo como rey. ¿Quién se acordaba de él? Nadie, ni su papá. Sí es cierto, sí, ahí está David, es cierto. Y ahí en la soledad Dios lo fue perfeccionando. Mató oso, mató león, defendió la oveja. Dios fue perfeccionando ese corazón pastoral. Pero más adelante vino un desafío. Dice la Biblia que otra vez los filisteos se juntaron para hacerle guerra. A diario estamos en guerra. Siempre vamos a enfrentar adversidad. Estamos en un mundo lleno de pecado, de maldad. Y vamos a enfrentar adversidad, hermano, todo el tiempo. Otra vez los filisteos hacen guerra contra los hijos de Israel. Y dice la Biblia, o contra Israel, que esta vez llevaban una nueva estrategia. Llevaban un paladín, que quiere decir campeón, invicto. Ese paladín medía 3,5 metros, era alto, fuerte, guerrero, poderoso, bien armado, su lanza. Ese hombre, según dicen algunos historiadores, que podía lanzarla 100 metros y dar al blanco. Tenía jabalina, que era efectivo con esa jabalina, y además la espada. Era un guerrero, pero bien completo, alto, fuerte. Y el arma poderosa de este gigante era infundir miedo, atacar la mente de la gente. Ustedes serán mis presas, los voy a destruir, Él usaba
su arma poderosa para amedrentar a las personas. No sé si usted ha estado enfrente de un perro, y cuando un perro pitbull, un rottweiler, y cuando ladra hasta que se le suben los pelitos, ¿verdad? ¡Uy! Con solo el ladrido. Pero cuando usted ve un perrito, usted, ese bandido, más bien usted lo calletea. Él usaba su arma poderosa para que salga de Israel. ¡Vamos! Aquí estoy. Busquen uno. Y comenzó a atacar con sus palabras la mente, que llenó al corazón de estas personas, y tuvieron mucho miedo. El primero con miedo fue, que recalcó la Biblia, dice, y todo Israel tuvo miedo. Los del ejército, los que defendían la nación, fueron los que tuvieron miedo. El rey dice, hey, ¿quién va a ir a pelear? Le doy a mi hija, le exonero de impuestos, le voy a dar ese regalo, pero enfrenten ese gigante. En vez de haber sido él el que iba a enfrentarlo, porque el hombre más grande en Israel era Saúl. Era enorme el tipo, pero le tuvo miedo. Reaccionó con temor, y así muchos han reaccionado con miedo. Muchas personas, hermano, se han enfermado. Los psicólogos usan una frase, una enfermedad psicosomática. Han escuchado tanto del virus que sienten miedo y sienten enfermedad, y han ido al médico, le han dicho que no lo tiene, pero dice que lo tiene, porque el gigante ya se apoderó de la mente y siente los síntomas. Y esa se le llama enfermedad psicosomática. Hermano, Goliat usó esas palabras para amedrentarlo, y a todos los israelitas se miraban muertos. Pero ahí viene David y mira al gigante, y desde que lo miró muerto, porque él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a atacar a los hijos de Dios? Goliat significa el que desnuda, el que avergüenza, el que despoja. ¿Quién es este? Dice, que viene hoy a quitarnos la gloria de Israel. No, hombre, yo voy a ir a pelear. Y le pusieron la armadura de Saúl, y con esa armadura, no voy con esa armadura, porque no es con las armas de nuestra milicia, no es con las armas carnales, dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Jesús para derribar fortaleza que Goliat ha puesto. Y esos miedos, adversidad se van a ir cuando nosotros peleamos a la manera de Dios. Amén. Por eso entonces David dijo, no, quíteme eso. Tomó las 5 piedras creo que fueron, 5 o 6, 5, ¿verdad? La honda, su saco pastoril y su palito, su palo, ¿cómo se llama esa? El cayado. Y se fue. Y cuando lo miró Goliat, dijo, qué bárbaro los padres, qué miedo que tienen, mandan a sus hijos. Mire, hermano, usted como cristiano es el primero que tiene que estar con firmeza en Dios, seguro en Dios. ¿Cómo mandan a su hijo? Pero, ni modo, aunque manden a su hijo, lo voy a despellejar a este muchacho. Dice en 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 al 51. Usted lo puede leer en casa. Pero dice que este muchacho, Goliat le dijo, hoy te voy a despellejar, y lo maldijo. Maldijo a David. Usó su arma poderosa contra David. David estaba ante la adversidad en vivo y a todo color. Una cosa es que lo cuenten, y otra cosa que yo lo vea y lo viva. Escuchábamos el coronavirus en China, pero cuando ya escuchamos en Costa Rica, y cuando lo escuchamos en Nicaragua, la sangre de Cristo, todo el mundo dice, ya siento que me voy a morir. No, y hay que ser prudente, mantengamos siempre la prudencia. Pero el punto es que ya mucha gente, fíjese que conversaba con un amigo y me decía, el miércoles dicen que hay una persona infestada en Nicaragua. El jueves yo ya sentía que andaba mal, dice. Ahí andaba, que no aguantaba. Imagínense. Ahora, cuando David ve al gigante, ya el gigante le dijo, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, pero David se la devolvió. ¿Y cuál es la arma del cristiano? La palabra. Y Pablo dice en Efesios 6, vestido de la armadura de Dios.
para que podamos estar firmes ante el momento de las acechanzas, porque no tenemos lucha contra sangre, ni contra principados, ni contra potestades, ni contra suegra, sino que tenemos lucha, hermano, perdón, que tenemos lucha contra sangre. Entonces, dije lo contrario. La lucha no es contra carne, ni sangre, ni suegra. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores y todo eso. Por eso es que tenemos que estar vestidos de Dios. El escudo de la fe y la espada. Como dijo David, yo vengo con el arma del Señor. El respaldo de Dios es suficiente. Él me va a dar la estrategia cómo voy a salir de esta situación. Usted, esa adversidad que está pasando, solamente tiene que orar, pedirle al Señor: Señor, ¿cómo me vas a librar de este problema? ¿A quién vas a usar? ¿Cómo me vas a usar para que yo salga de este problema en mi matrimonio? Para que yo salga de este problema de finanzas, este problema. ¿Qué vas a usar? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y David en ese momento le dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. Goliat dijo lo contrario, pero viene David: Jehová te entregará en mis manos. Yo te voy a vencer. Y ¿sabes qué? Le daré tu cuerpo a las bestias del capaz que se lo coman los animales. Tu cabeza será el premio. Y no solo tú, también toditos los que están detrás de ti, esos demonios, esos filisteos que están detrás de ti, toditos van a caer hoy. Señor, ya te entrego en mis manos. ¿Y sabes qué? Y esta congregación se dará cuenta que Jehová es el que pelea nuestra batalla. Y nos va a demostrar el Señor que no es con espada, lanza y jabalina, sino con su gloria, su poder. Y David agarró la onda y lanzó con la piedra. Y dice que la piedra se clavó en la frente del gigante y cayó. Le cortó la cabeza y mataron a los filisteos. Accionó de esa manera David, reaccionó así. Y hay dos maneras de reaccionar. Uno, alejarnos de Dios. En adversidad Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué permitió Dios esto? Y mira que ahora las cosas que iban bien, todo iba bien y ¡pum! Viene esto. Y mira, y comenzar a culpar a Dios, comenzar a rechazar a Dios. Ya no quiero nada con Dios. Mira que mi problema familiar, que mi problema financiero, que Dios aquí, que si Dios me amara, no permitiera, que si Dios no, todo es consecuencia del pecado. Hay dos maneras de reaccionar. Reaccionamos así: Dios se alejó y yo me alejo. O reaccionamos como dice Santiago capítulo 4 verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y dice el verso 8: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Olvidándonos de Dios, renegando, culpando, desechando su grandeza y no queriendo nada con Él, o sometiéndonos a decirle: Señor, aunque la adversidad esté ahí, aunque no entiendo lo que pase, yo en ti confío. Someto mi voluntad, tu voluntad. No quiero pelear conforme yo deseo, sino conforme tú quieres que yo enfrente esto. ¿Qué quieres de mí, Señor? Me acerco más a ti. Yo quiero tener una intimidad más contigo. No quiero alejarme. Yo quiero avanzar más en mi comunión contigo. Si antes oraba un poquito, ahora quiero orar más. El Señor le dijo a Josué: sabe, vas a enfrentar ya la tierra, ahí está, vas a enfrentar al cananeo, al jefeo y a todos esos. Pero esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Levante su mano y diga: el Señor está conmigo. Él lo prometió. Le dice el Señor: yo estaré contigo. Pero una cosa sí: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y esa promesa también es para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, a su palabra. ¿Sabe qué? Termino con esto. Enfrentemos la adversidad con una voluntad sometida a Dios. Aleluya. Hágase en mí tu voluntad. No con miedo, no con miedo. Tenemos miedo. Alguien dijo: pastor, figúrese que a veces me confundo si tener miedo y usar mascarilla. No, es que tienes que usar mascarilla, le digo, porque eso se llama precaución. Hazlo, pero no te dejes dominar por el miedo, porque el miedo te debilita y te puede hasta destruir y no te deja avanzar.
yo le dije al Señor, Señor, toda decisión que hemos tomado en esta iglesia le hemos consultado a Dios. Le hemos pedido a Dios dirección y le hemos pedido al Señor, confírmanos si esa es tu voluntad. Y si es su voluntad va a haber respaldo. Y no lo hacemos hasta que sea su voluntad. Aunque yo no quiera y no me parezca a mí, es su voluntad lo que tenemos que hacer, porque la iglesia es del Señor. Por eso fue que, hermano, en ese momento que enfrentamos esto, yo le dije, Señor, sometemos nuestra voluntad a ti, hágase tu voluntad en vida eterna. Y yo le pido que levante sus manos y le diga, Señor, en esta adversidad determino seguirte, determino estar firme en tu palabra y someto mi voluntad a ti, Señor. Y sé que tú vas a usar esta adversidad para bien. Diga conmigo, Señor, sé que vas a usar todo esto para bien. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Ahí donde usted está, hermano, en su hogar, envió la palabra para que el Señor se lleve todo miedo, para que el Señor le dé convicción. Y le vamos a decir, Señor, gloria a Dios. Que se escuche ese gloria a Dios en medio de todo. Oh Señor, si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no hayas a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya han sido rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso. Él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Dile, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas cuando le alabas. Dile una vez más, oh, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que las cadenas ya son rotas cuando le alabas. Señor, eres maravilloso. Gracias por la bendición. Gracias por tu presencia. Cada familia reunida, bendícele. Cada hogar representado, bendícele. Que la adversidad la tomemos, Señor,
como una forma en que Dios va a perfeccionar mi vida. En el nombre de Jesús, así como Pablo que dijo: diga al débil, fuerte soy. Señor, te pido por el hermano Oscar Cardosa. Él pide oración por Arnold de Jesús Cardosa, que él reciba sanidad en su oído izquierdo. Él necesita un milagro en su oído izquierdo, Señor. Sea tu mano en el nombre de Jesús, sanando el oído izquierdo de Arnold de Jesús Cardosa. Gracias porque te glorificas. Gracias porque te glorificas en la vida de la hermana Yamilet Pérez, por sus hijos, y porque ese gigante, Señor, que ella enfrenta, tú ya lo derrotaste y le diste las armas poderosas a tu sierva para vencer toda opresión. Gracias por nuestra hermana Ruth Velázquez, Señor, por su hogar y por la vida de Marlon. Gracias porque tu obra la perfeccionas. En el nombre